Listo, doctor, puede empezar. Sí, ya está. Ya. Ya lo están viendo y escuchando. Bueno, muy buenas tardes, jóvenes ilustres, asistentes al taller de crítica literaria, que como hemos dicho está en permanente diálogo con la creación literaria, y ambas dimensiones que hemos tratado de relacionarlas en estas primeras clases pues nos llevan a la convicción de que lo principal en nuestro trabajo es ir produciendo un conocimiento de crítica literaria principalmente alrededor de nuestra literatura peruana, en principio, ¿no? De nuestra literatura peruana, y dentro de la literatura peruana, particularmente a la literatura narrativa, ya que por las características propias de la comunicación virtual es difícil hacer un despliegue más amplio acerca de la novela o de otros géneros, ¿no? Bueno, en esta clase, en esta primera parte, quiero compartir con ustedes unas páginas que están en el aula virtual. Por favor, están con el título Telúricos y evadidos en la era de Internet, que justamente se refiere a la era actual, a la forma como se está transmitiendo el conocimiento, ¿no? Entonces yo, como conozco el artículo, lo voy a leer, pero sí, al final de estas 4 páginas de lectura va a quedar una pequeña tarea, ¿ya? He considerado pertinente incluir adicionalmente a este material porque nos permite tener una visión sintética de lo que es la literatura peruana desde 1980 prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Entonces creo que el comentario que hace Jorge Eduardo Jiménez, que dicho sea, perdón, Jorge Eduardo Benavides, que dicho sea de paso, es también un autor de la literatura peruana, ¿no? Es posible que alguno de ustedes haya leído alguna de estas obras. Entonces, él es el que hace el informe, ¿no? Él es el que redacta estas líneas, y repito, al final de estas líneas les dejaré la que será su primera tarea escrita. Vamos a subir un pequeño texto a la aula virtual para que ustedes sepan de antemano que después de la lectura que yo haga, lectura, comentarios y probables aportes que ustedes quieran hacer o intervenciones, ¿no? Ustedes harán un informe sobre permanencia y cambios en la literatura peruana, 1980-2020, prácticamente hasta hoy, ¿ya? Con ese nombre va a figurar en el aula virtual. Informe, no les pido sino un informe a partir de la lectura que yo voy a hacer, ¿no? Un informe porque acá se habla justamente de permanencia, qué es lo que se ha mantenido permanente y los cambios que han habido en la literatura peruana, tomando como un hito histórico muy importante el de 1980, que como todos ustedes saben, aunque no hayan nacido ustedes en esa década, esa década de los 80 ha sido crucial para todos los aspectos de la vida peruana, así como también es crucial, diríamos, varias décadas después, coincidentemente el 2020, que es la época, el momento en que comienza la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, ese artículo, por supuesto, es breve, ¿no? Es más bien una suerte de crónica, informe, pero sí permite actualizar en modo de un informe estas permanencias y cambios en la literatura peruana que va de 1980 y 2020. Y lo que pido además es que ahí incluyan los nombres de todos los autores que son citados y algunas de las obras. Tampoco les pido que anoten todas las obras de todos los autores, pero sí por lo menos de un libro
o de un texto, porque todos estos autores, muchos de ellos son gente joven, ¿no? Este es un artículo bastante actualizado. Por supuesto, no es 100% exhaustivo, pero sí creo que permite hacer que ustedes, que son estudiantes de literatura, tengan una información relativamente bien actualizada acerca de lo que ha sido el rumbo, que eso es lo que me interesa destacar, acerca de lo que ha sido el sentido, ¿no? Y las incidencias y el modo como la vida política, los sucesos ideológicos. Hoy mismo estamos en un momento de nuestro proceso histórico, en un momento que también tiende a eso, a dividir al Perú, ¿no? Literalmente por las elecciones políticas que se están realizándose, el Perú está en una especie de confrontación, ¿no? No sabemos si real o virtual, no lo sabemos. Ahora nos movemos nosotros en estos dos planos, y este artículo de Jorge Eduardo Benavides alude a algo que ocurrió hace algunos años, no ya hace algunos años, y probablemente no lo conozcan. Acá ustedes en el material tienen la referencia bibliográfica pertinente por si en alguna oportunidad les es útil, porque yo creo que de todas maneras es un testimonio de alguien, Jorge Eduardo Benavides, autor de la literatura peruana, ¿no? Que él nos da el testimonio de lo que ocurrió en esos años, en ese año en que él le tocó, tuvo esa iniciativa a la que me voy a referir. Y qué curioso, qué simbólico el que en esa iniciativa lo acompañó nada menos que Mario Vargas Llosa, porque este evento del que se habla en el texto se realizó en Madrid. Y curiosamente ahora, varios años después, ¿no? Más de 15 sí, pues de 2015, son 15 años aproximadamente, estamos en el 2020, 2021, Vargas Llosa vuelve a aparecer en la política. Pareciera ser que Vargas Llosa es una especie de sombra en la política y en la literatura, ¿no? Eso no lo inventamos nosotros, sino que ustedes también han comprobado que él ha vuelto a asumir un protagonismo en la política, cuando en realidad él es un hombre de la literatura, y en la política más bien su paso no fue muy exitoso, ¿no? Pero parece que él se siente una suerte de tutor de nuestros destinos políticos y literarios. Entonces, esto es lo que cuenta Jorge Eduardo Benavides. Tienen ustedes ahí el material, ¿no? Para que puedan precisamente preparar e enviar para la próxima semana, para el próximo martes, como hoy, este informe. Es un informe breve, más bien es un informe de carácter, vamos a decir, básico, pero que sirve como una actualización, especialmente para ustedes que son gente muy joven, y estoy seguro que la mayoría han nacido en este siglo XXI, pero sí es importante este recuento literario, recuento histórico, recuerdo de las constantes que se mantienen en nuestra sociedad, y también los cambios que indudablemente ocurren, porque en toda sociedad siempre hay cosas que se mantienen y otras que cambian, ¿no? Esa es la dinámica en todos los países, y el nuestro es muy particular, y ustedes lo saben porque viven en él. Bueno, dice esto, y después de la lectura de este texto podrá haber preguntas, ¿no? Y repito, concluirá con la enunciación de una pequeña tarea que queremos que ustedes hagan basándose en este documento. Ahora, si ustedes quieren ampliar la información, agregar datos, agregar bibliografía, enhorabuena, ¿no? Será un primer aporte. Bueno, dice, fíjese la fecha, en mayo de 2005, es decir, hace 16 años ya, ¿no? Junto con otras 3 personas, inicié junto con otras 3 personas una aventura literaria, ¿no? Esa es
lo que quería destacar, que es una aventura literaria de la que nunca sospeché las sorprendentes consecuencias. Un congreso de narrativa peruana, ¿no? O sea, eso es propio porque Benavides también es un crítico literario. Dice, un congreso de narrativa peruana, pues ya sabemos que la narrativa es lo que más atrae a los lectores. El primero que se haría fuera del suelo patrio y el segundo de estas características en general, pues a finales de los años 60 se organizó el primer encuentro en el Perú. Es decir, pocas veces los escritores peruanos se han reunido, todos ellos en conjunto, y cuando él menciona este primer encuentro, efectivamente ocurrió en el año de 1965 y ocurrió en Arequipa, ahí donde ha sido esta vez el debate presidencial, ¿no? Estuvo Arguedas, estuvo Alegría, Zabaleta, Reynoso, estuvo José Meyer Oviedo, bueno, todas las figuras que en ese momento destaca, también este autor de la década del 50, olvidado en este momento, Viaña, ¿no? Vicuña, bueno, todos ellos estuvieron ahí en esa oportunidad, y curiosamente Mario Vargas, que ya era famoso, ojo, porque había publicado en el año 62 su obra consagratoria, La ciudad de los perros, el año 65 ya era un autor internacionalmente conocido. Sin embargo, no asistió a ese congreso, ¿no? Lo cual también es sintomático, porque él debió estar ahí, pero no lo hizo quizá porque se sentía, digamos, por encima de estos autores, ninguno de los cuales había ganado, salvo quizá Ciro Alegría, ¿no? Bueno, dice, entonces este sería el segundo encuentro de narrativa, el 2005, y el primero habría sido varios lustros antes, en 1965, con la ausencia de don Mario Vargas Llosa, mientras que ahora, en este encuentro de 2005, sí, él estuvo en Madrid, porque este encuentro fue en Madrid. Por entonces ya había existido una polémica que casi 40 años después seguía viva, aunque soterradamente, y que el encuentro de Madrid teñiría de virulencia la vieja dicotomía entre literatura comprometida y literatura evadida, ¿no? Literatura comprometida, literatura evadida. Por comprometida debemos identificar aquella que recrea o refleja, representa los miles de problemas que tiene el Perú actualmente, incluyendo el más reciente, que es el de la migración, ¿no?, que hemos tenido. Y por literatura evadida se entiende aquella que se desentiende de los problemas sociales más importantes y se centra más bien en la individualidad, en la subjetividad, en los conflictos individuales de ciertos personajes. Bueno, dice, el Congreso de Narradores pretendía algo temerariamente traer a una gran mayoría de escritores, críticos y profesores peruanos y especialistas en nuestra rica tradición literaria para que debatieran y confrontaran posiciones acerca de nuestra herencia narrativa, ¿no? Es decir, se trataba de ver cuál era la situación del Perú en ese año de 1905, seguía igual, había cambiado, etc. De eso se trataba, ¿no?, para hacer un balance acerca de los últimos 25 años de nuestra literatura. Y es que este último cuarto de siglo había resultado dramático para el Perú, ¿no? El último cuarto de siglo, efectivamente, ¿no? Dice, no solo significó el regreso de la democracia después de 11 años de dictadura militar, del 68 al 80, ¿no?, y de la mano de quien fuera precisamente el último presidente electo, Fernando Belaúnde, sino el desencanto de la misma, el desencanto de ese nuevo gobierno de Belaúnde,
un par de terremotos económicos que dejaron al país exhausto, como ahora que también nuestras economías se han vuelto más frágiles, y sobre todo la irrupción del salvaje terrorismo de Sendero Luminoso, que dejó un escalofriante balance de más de 70.000 muertos en cerca de 10 años terribles de cruenta guerra, ¿no? Que también podríamos hacer ahora un paralelo entre los muertos que dejó esa acción criminal, política, violenta de Sendero Luminoso desde los 80 prácticamente hasta los años 2000, y luego la violenta también muerte de cientos de miles de peruanos con esta pandemia, de manera que en 40 años o aproximadamente, sí, pues el Perú ha vivido todas estas circunstancias a las que hace referencia, ¿no? Pero como una especie de, diríamos, de paréntesis. Aparentemente el año 2005 ofrecía ciertas condiciones para que se puedan debatir estos problemas. Entonces sigue, dice, pues bien, partíamos de la idea de que esos 25 años debían de haber tenido una repercusión importante en nuestra narrativa, y esto es verdad. La narrativa siempre está reflejando los problemas de la realidad, ¿no? Nuestros escritores seguramente habían registrado a través de sus cuentos y novelas qué es lo que había ocurrido, cómo veían ellos aquel tiempo terrible. Y es que en los últimos años apareció en nuestro panorama literario nacional una generación de escritores que parecían despertar con vigor y rebeldía a nuestro quehacer literario, ¿no? Mencionamos esto porque ese es el objeto de nuestro estudio, ¿no? De la crítica literaria. Bueno, dice, hasta muy entrados los años 80, fíjense, hace 4 décadas, ¿no? Pero ya él habla de toda la década, ¿no? O de parte de ella. Hasta muy entrados los años 80, la literatura peruana era conocida fuera de sus fronteras por 3 escritores, que al día de hoy, ¿no? Este es un artículo del año 11 y por tanto ahí hay que actualizarlo, que al día de hoy siguen siendo los más conocidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es lo que acabo de decir. Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce, aunque él ya oficialmente se ha retirado, y Julio Ramón Ribeiro, que es un autor que nos dejó antes del término del milenio, exactamente en 1994. Dice, ellos, serían 3, Vargas Llosa, Bryce, Ribeiro, ellos publicaban en España, eran traducidos a muchos idiomas y formaban parte, junto a un puñado de escritores, de eso que se ha llamado el boom de la narrativa hispanoamericana. Pero él aquí hace una precisión, porque en realidad el único que era parte del boom de ese movimiento que ustedes han estudiado en algún curso, el único de ese movimiento del boom era Vargas Llosa, porque los demás, Fuentes, García Márquez, el cuarto, ¿cuál es? El cuarto del boom, Fuentes, García Márquez, Cortázar, ¿no? Todos ellos, bueno, estaban vivos, creo, para esos años todavía, pero prácticamente el boom también ya se había desintegrado como grupo, ¿no? Causó un gran impacto, trajo una renovación en la narrativa. Bien, entonces dice, entonces lo que se discute acá si Ribeiro era o no era parte del boom. Dice, es cierto que aquí podría matizarse esta aseveración y decirse que Vargas Llosa es el único, ¿no? O era el único que perteneció a esa corriente y que Ribeiro y Bryce no. Uno, porque su literatura pasó de puntillas por ese círculo, es decir, Ribeiro nunca fue parte del boom, ¿no? Y además las relaciones amistosas o literarias entre Ribeiro y Vargas Llosa nunca fueron muy fluidas. Es verdad que fueron amigos, compartieron incluso tareas, compartieron amistad, trabajos en París, ¿no? Durante las décadas en que vivieron allí,
pero luego se quebró precisamente por razones políticas, porque en algún momento el gobierno de Alan García premió con una medalla a Ribeiro, y eso no le gustó a Vargas Llosa. Y de ahí vino el distanciamiento que hubo entre estos dos escritores. Y por eso acá se dice que el único que sería parte del boom sería Mario Vargas, ¿no? Porque en el caso de Ribeiro, su literatura pasó un poco de puntillas por ese círculo, y el otro porque generacionalmente parece no corresponder a ese momento. Es decir, ya Bryce es posterior, ¿no? Bryce publica su primer gran libro importante, que es Julius, recién el año 71 propiamente, ¿no? Ya una época en que el boom, ya habían pasado los mejores años del boom, de modo que no es pertinente incorporar a Bryce dentro de este momento estelar de la literatura hispanoamericana, no solo peruana, ¿no? Este momento estelar que es el famoso boom. Bien, pero dice, sería a la luz del tiempo transcurrido un exceso de precisión, es decir, precisar si Bryce perteneció o no perteneció. Definitivamente Bryce no perteneció al boom. Aunque naturalmente estos no eran los únicos escritores peruanos. Estaba José María Arguedas, muerto prematuramente por su propia mano en 1969, es decir, ya no se podía considerar, si esto se está hablando de autores de los 80 en adelante, ya Arguedas había fallecido incluso a fines de la década de los 60. Luego, lamentablemente, ¿no?, estaba Manuel Scorza, que sí es un autor importante, tiene varias novelas importantes, novelas sobre la zona serrana de Junín, una serie de toda una saga de novelas sobre el problema campesino, el problema de las haciendas, las mineras, los campesinos en esta zona, pero él murió también, digamos, en forma temprana en 1983 en el avión de Barajas, en el avión de Madrid, ¿no?, en el aeropuerto, donde fallecieron otras figuras importantes, entre ellas, por ejemplo, el crítico literario Ángel Ramos. Bueno, pero además sí había otros autores que estaban en pleno trabajo en esos años 80. ¿Quiénes eran, por ejemplo? Miguel Gutiérrez, lamentablemente ya fallecido, hace poco, hace 2 o 3 años no más. Osvaldo Reynoso, también fallecido no hace mucho, ¿no? Y algo más jóvenes estaban ya escribiendo y publicando Alonso Cueto, que ya hoy tiene, digamos, una notoriedad muchísimo mayor que este año de 2005, en que Benavides lo menciona, ¿no? Fernando Ampuero, también ya era un autor conocido y es un autor valioso, tanto en el plano del cuento como en el plano de la novela. Óscar Colchado, que es la gran figura, diríamos, que surge en estos años 80, a pesar de que él venía trabajando desde la década anterior, pero principalmente con su novela, bueno, por ese famoso cuento, Cuentos y novelas, los más conocidos de Óscar Colchado, ¿no?, que aluden precisamente a la guerra de esos años 80, y un testimonio, Rosa Cuchillo, ¿no? Nadie puede olvidar esa novela, Rosa Cuchillo, escrita precisamente casi en mismos años, ¿no?, una cercanía a los acontecimientos. Si no me equivoco, esa novela nació en 1997, y un poco antes había ganado también un importante cuento con otra narración breve, cuyo título en este momento he olvidado. Bueno, Gregorio Martínez también, ¿no? Gregorio Martínez, diríamos que también era un autor importante. Cromwell Jara, por supuesto, como novelista y como cuentista, ¿no?
y otros que empiezan a ser conocidos a principios de los 80, ¿no? Ellos fueron quienes animaron, o más bien mantuvieron, la precaria salud de nuestras letras en aquellos años de hiperinflación y terrorismo. Y quizá ustedes han vivido ya un poco menos, ¿no? Convirtiéndose así en el referente para una nueva generación de jóvenes escritores que velaban sus primeras armas literarias en esos años ásperos y desencantados. Entonces ya había pasado ya Alonso Cueto, Fernando Puero, Oscar Colchado, Gregorio Martínez, Cronel Jara, ya eran figuras conocidas, pero como siempre en la literatura, como en la vida, siempre hay renovación. Entonces había esta generación a la que podíamos identificar más bien con la década de los 90, ¿no? Quizás los primeros años de este siglo. Entre ellos estaban Fernando Iwasaki, un autor muy reconocido. Es de los autores que, bueno, es de nuestra literatura, pero ya él reside en España hace muchos años, y ahí en España también es una figura conocida, ¿no? Iván Tais, que incluso tuvo un programa de la televisión durante algunos años. Santiago Roncagliolo también escribió novelas importantes, incluso sobre temas del terrorismo. Luis Nieto de Gregori, un escritor cusqueño, bastante valioso también, ganador de premios importantes. Oscar Malca, que escribió una novela ambientada en Lima, ¿no? Que si no recuerdo mal se llamó Ciudad M, ¿no? Es decir, todo el problema de la marginalidad, la migración en Lima. Leila Bartet, ¿sí? También una escritora conocida. Patricia de Sousa, Carlos Herrera, por ejemplo, es un diplomático, también ha escrito obras importantes. Giovanna Polarolo, igualmente destacada cuentista y novelista. Gustavo Rodríguez, también una figura que se mueve entre la literatura y la comunicación. Javier Arévalo, autor que ustedes han leído porque sus obras se han difundido por el mundo escolar. Jaime Bailey, que también todo un caso en la literatura, fue en algún momento una figura muy llamativa, sobre todo por sus temas, ¿no? El tema de la homosexualidad, las relaciones familiares, pero ya hoy, por ejemplo, Bailey, no tiene mucha presencia. En algún momento fue estudiado por algunos críticos literarios, académicos, pero ya hoy su figura pasa desapercibida, aunque en cierto momento sí, como les digo, tuvo cierta aceptación, cierta popularidad, ¿no? Que llegó a repercutir incluso en el mundo universitario. Dice, todos estos autores, aunque de edades, preferencias y tradiciones muy distintas, junto a algunos otros, fueron colocando ladrillo a ladrillo el argumento necesario para afirmar que nuestra literatura crecía vigorosa y ajena a las penitencias económicas y sociales que amenazaban constantemente con sepultarla para siempre. Claro, trabajar dentro de la literatura es un riesgo bastante difícil, tanto para los creadores como para los críticos y también para los profesores de literatura y para los propios estudiantes. Ustedes también son, por eso es importante que tengan toda esta información. Ahora se refiere a la inauguración de este congreso en Madrid en 2005, que efectivamente tuvo una enorme repercusión en la ciudad de Lima, ¿no? Y esto creo que podría ser también un tema que podrían investigar algunos de ustedes que estén interesados, porque entre ustedes seguramente también hay muchos jóvenes que están muy cerca a la literatura, están muy cerca a los últimos autores o autoras que están escribiendo obras importantes. Quizá luego podamos comenzar cuáles son las obras que ustedes consideran más importantes de los últimos 10 años de la literatura peruana. Bueno, Vargas Llosa, dice Benavides, en la conferencia inaugural de aquel congreso madrileño,
explicó que la primera vez que tuvo conciencia de que era latinoamericano fue en Francia, pues en aquel tiempo lejano los escritores que llegaban a la Europa más cosmopolita recién tenían conocimiento de ese grado de relación con los demás países americanos. Eso es verdad, ¿no? Los escritores hispanoamericanos, mejor dicho, los escritores de los países hispanoamericanos casi no han mantenido relación, incluso hasta hoy, ¿no? Cada uno va por su lado, y es recién cuando llegan a una ciudad como París o como Madrid que los escritores dicen, ah caramba, resulta que sí, procedemos de un mismo continente, ¿no? Procedemos de una misma zona, pero eso es algo que ellos recién perciben allí, porque repito, la tendencia de nuestros países hispanoamericanos, lamentablemente, incluso desde el punto de vista literario, este es un hecho objetivo, entre los escritores nuestros es difícil una comunicación, más estamos comunicados o con Europa o con los Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces dice él que, bueno, que Vargas Llosa, recién en Francia, ¿no? Tuvo conciencia de ser latinoamericano, de ser parte de una comunidad mayor, más amplia. Seguramente ahí conoció a Cortázar, a Fuentes, a García Márquez, ¿no? Y después ya se formó el boom, algunos años después. Y después contó que cuando él era joven, vuelve Vargas Llosa al pasado, en el Perú del que había salido, ¿no? Él sale a fines de la década de los 50, el 58, algo así, así pues, contó que cuando él era joven en el Perú, del que había salido, solo existían dos opciones para ser escritor. O uno era telúrico o era un evadido. Yo creo que aquí se simplifica algo, ¿no? Algo más, la realidad no es tan así tan simple, pero en fin, telúrico, como ya hemos dicho, significa aquel que se siente un escritor comprometido, a la manera que él también lo fue, como discípulo de Albert Camus, como discípulo del propio filósofo Jean-Paul Sartre, en la época en que él también adhirió, Mario Vargas Llosa, a la Revolución Cubana, que ahora critica abiertamente, ¿no? Pero dice él que existían dos opciones para ser escritor, o uno era telúrico o era un evadido, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubicaba él, por ejemplo, con su primera novela? Probablemente, tampoco podemos decir telúrico, sino un poco social, ¿no? Porque telúrico solo aludiría al escritor que se refiere al mundo rural, cuando el caso suyo, el caso de Vargas Llosa, es el de un escritor que siempre ha estado ligado al mundo urbano, al mundo moderno. Bueno, según Vargas Llosa, entonces no había más opciones. Así pues, los escritores de ese mundo lejano y casi arcaico de donde provenía Mario Vargas Llosa, solo podían ser escritores sociales, comprometidos, glosadores del Perú más profundo, sea eso lo que sea, o bien escritores extranjerizantes, más bien frívolos, presas de un decadente cosmopolitismo y que pervertían el carácter sagrado de la literatura. Me parece que estas opiniones últimas de Vargas Llosa también habría que tomarla con ciertas reservas, porque él alternó también con los escritores de la década de los 50, entrevistó a todos, así que esa polarización que hace entre sociales comprometidos por un lado y luego los extranjerizantes, me parece que no es tan cierta, ¿no? Exagera un poco, simplifica la realidad. La realidad siempre era bastante más compleja, como el caso de Ribeiro, que siendo un escritor, vamos a decir, también que revela la realidad urbana, la migración, la pobreza en Lima,
al mismo tiempo tiene también una faceta fantástica, ¿no? Y luego, claro, cuando se va a Europa, también su obra se abre, su obra representa también a los personajes, a los marginales que viven en París o en otros países, ¿no? Análisis que hemos hecho en nuestro último libro, que se llama precisamente Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa, ¿no? De manera que lo de las fronteras, en realidad en el campo de la literatura, como estamos viendo ahora, las fronteras son relativas, ¿no? Habrá fronteras desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista literario no hay fronteras, ¿no? Los escritores, las obras, los problemas son comunes. Y esto es lo que se está revelando acá con la referencia a este famoso Congreso de Escritores, ¿no? Bien, dice, también se felicitaba Vargas Llosa de que el tiempo hubiese disuelto esas categorías tan engañosas como chantajistas para establecer parámetros éticos a una actividad esencial e intrínsecamente estética. Es verdad, ¿no? La literatura es eso. La literatura tiene sobre todo un valor estético, vale por su esencia, por su originalidad estética, artística, literaria, lo que no quiere decir que no tenga también, digamos, una referencia a los diversos problemas sociales, políticos, ideológicos. Ahí está el propio testimonio de las obras de Vargas Llosa, que en su novela Conversión en la Catedral, ahí por ejemplo hace una crisis a la situación política de sus años, que son los años del odrismo, ¿no? Años en los cuales él militó en el Partido Comunismo cuando era estudiante de San Marcos, así como ustedes, que son también estudiantes de esta prácticamente ya tercera década del siglo XXI, ¿no? Bien, dice, repito el párrafo para ver hacia dónde vamos. También se felicitaba, dice Vargas Llosa, de que el tiempo, muy optimista Vargas Llosa, ¿no? De que el tiempo hubiese disuelto esas categorías tan engañosas como chantajistas para establecer parámetros éticos a una actividad esencial e intrínsecamente estética, pero se equivocaba, ¿no? Digamos que la intención era que aquel congreso supusiera romper el hielo entre escritores, porque si somos peruanos, escritores peruanos, no tenemos por qué estar separados, ¿no? No tenemos por qué estar enfrentados como está enfrentado el Perú de hoy, de 2021, ¿no? Aquel congreso, digamos que la intención era que aquel congreso supusiera romper el hielo entre escritores que en muchos casos recién se conocían personalmente. Pero por desgracia no lo rompieron, lo destrozaron, ¿no? Porque aquellas características parcelares, ¿no? Separadas de las que se lamentaba el Nobel peruano, seguían existiendo. Y los telúricos y los evadidos habían maquillado sus nombres y diatribas para convertirse en andinos y criollos. Ambos parecían mirarse con suspicacia y contenido desdén. Aquí también yo no estoy de acuerdo con esta telúrico, vamos a decir, encaja todavía con todo aquel escritor que intenta cuestionar la realidad. Pero lo de evadido no me parece muy, en todo caso, escritores más ligados a lo subjetivo, ¿no? A lo psicológico, o más influenciados por escritores, compositores norteamericanos, ¿no? O europeos. El propio Vargas Llosa era producto de esa influencia tanto norteamericana, como que William Faulkner fue su maestro para su primera obra literaria, y también tenía maestros europeos, ¿no? De modo que no es cierto, por el lado de los andinos sí, ha habido una modificación de la cual ustedes seguramente tienen conocimiento, es verdad.
hoy en la crítica literaria, por ejemplo, estos son códigos, una especie de códigos o de nuevas pautas que van apareciendo. Ya propiamente en la crítica literaria académica ya no se habla de indigenismo y neoindigenismo, ¿no? Ya la tendencia es a ya no utilizar los conceptos y utilizar el concepto de andino como un concepto más englobador, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? Efectivamente, incluso alguna vez contaba el profesor Marco Martos que un famoso, no tengo el nombre a la mano, pero un famoso entrevistador europeo, ¿no? Esto es como un paréntesis, tenía un programa muy sintonizado en Europa acerca de grandes escritores de grandes culturas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, este escritor invitó en una oportunidad, o este entrevistador entrevistó a Umberto Eco. Y claro, nadie duda que Umberto Eco representa a la cultura europea, a la cultura occidental, con la cual nosotros también tenemos muchos lazos, ¿no? Luego invitó a este escritor que estuvo muchos años perseguido, yo no sé si hasta ahora, Salman Rushdie, ¿no? Es un escritor de la India. Entonces lo presentó como un representante de la cultura de la India, de la cultura hindú. Y luego cuando entrevistó a Mario Vargas Llosa, no tuvo mejor idea que decir que Mario Vargas Llosa era un escritor que pertenecía a la cultura andina. Y es verdad, querramos o no, nosotros, ustedes que son limeños, migrantes o no migrantes, finalmente la cultura andina es también una cultura universal, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente quién inventa este nombre de andina, pero actualmente en los estudios literarios se habla ya más fluidamente con esta nueva categoría que tiene un carácter englobador. Y el propio Vargas Llosa, aunque su obra sea cosmopolita, tampoco puede negar sus raíces andinas, porque también él nació en Arequipa, vivió en la Sierra de Bolivia durante algunos años, vivió en Piura, de manera que por todos los lados, aunque sea muy cosmopolita y muy madrileño, no pueden negar sus raíces hispanoamericanas, ¿no? Bueno, y la prueba es que él vive en Madrid. Bueno, según él, en ese congreso, los que eran telúricos ya no se llamaban telúricos, ya su nombre era andinos. Y los evadidos supuestamente se agrupaban bajo la denominación de criollos. Aunque yo discuto esta definición porque ya lo de criollo no se utiliza para nada, ¿no? Ya el concepto de lo criollo prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, no comparten. Ustedes, si alguien le dijera a ustedes, usted es criollo, ustedes dirían, no, yo no soy criollo, yo soy limeño, ¿no? Ya ha perdido vigencia, las palabras también pierden vigencia, como ocurre con esto. Bien, andinos y criollos, se pregunta Jorge Benavides, dice, esa fue la pregunta de aquel momento, pues luego de finalizar el Congreso y una vez regresados todos a sus lugares de origen, empezó la confrontación. Durante cerca de 2 meses, esto es, o sea, el año 2005, ¿no? Los periódicos peruanos se sazonaron con cartas, artículos, comentarios encendidos, ácidos reproches y vituperios de todo calibre que los escritores nacionales dedicaban a sus acérrimos enemigos. Es decir, siendo peruanos, eran enemigos. ¿Por qué? Porque el uno era andino y porque el otro era extranjerizante, ¿no? Bien, resultaba así que la vieja dicotomía de la que nos habló Vargas Llosa en Madrid, ¿no?, refiriéndose al Perú de los años 50, apenas se había modificado. Y una dramática brecha de incomunicación y lejanía situaba muy diferenciadas dos corrientes que se excluían recíproca y obstinadamente.
la de los escritores herederos de una tradición cosmopolita, ¿no?, de una tradición occidentalizada, y la de quienes se consideran tributarios de una raigambre menos occidentalizada y por lo tanto más andina, ¿no? Esa oposición sí me parecería que tiene una cierta validez, ¿no? De un lado hay escritores mucho más vinculados a lo occidental, ¿no? El propio Vargas Llosa es un ejemplo de ello, ¿no? Quizá también podría haber otro que en este momento, Bryce también, ¿no?, parte de su obra tiene un origen europeo, el propio Ribeiro también, ¿no? Y claro, sí hay otros autores como por ejemplo Oscar Colchado, Cromwell Jara, ¿no?, y otros más que están más bien identificados con lo andino, pero no niegan sus vínculos con la llamada literatura occidentalizada tampoco. ¿Por qué? Porque todos ellos leen literatura en lengua española, incluso en otras lenguas, y se nutren. O sea que las fronteras de este tipo, esas fronteras que son unas formas de censura en el fondo, ¿no?, de alguna forma son negativas para la creatividad. Finalmente el mundo es uno solo, ¿no?, y podrá haber mezclas de todas las posibilidades, porque finalmente estamos en el mundo de la imaginación, y en el mundo de la imaginación, vean ustedes el caso de Gabriel García Márquez, ¿no? Inventa un pueblo, ese pueblo no existía, ¿no? Inventa el pueblo de Macondo, un pueblo pequeño, un pueblo sin duda ambientado en Colombia, sin duda, pero es tal la originalidad, la universalidad que le da a esa obra ubicada en esa parte de Hispanoamérica, que la obra termina convenciendo a lectores de todas partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, digamos, al margen de si pertenece, si está más hacia la izquierda o más a la derecha, lo importante es la calidad literaria, la originalidad, la profundidad, ¿no? La profundidad, el conocimiento de las técnicas, las estructuras y todos aquellos recursos que ustedes conocen como críticos literarios y que son los que vamos a tratar de destacar al ir estudiando. Pero sí era importante tomar en cuenta este dato que estamos dando ahora, ¿no? Bueno, entonces decíamos que había estos, de un lado, las dos corrientes que se excluían recíproca y obstinadamente, la de los escritores herederos de una tradición cosmopolita y la de quienes se consideraban tributarios de una raigambre menos occidentalizada y por lo tanto más andina, ¿no? Eso es poco, y de paso dice, ¿y dónde queda la literatura masónica?, ¿no? Eso es lo que ocurre en el Perú literario, esas dicotomías que en el fondo terminan, diríamos, produciendo una incomunicación o produciendo una suerte de marginación o automarginación, ¿no?, cuando no debería existir esa situación. En todo caso, dice, como ocurre en cualquier canon literario de cualquier lugar del mundo, eso siempre ha sido así. El problema es que en el Perú la existencia de una parece la amenaza de la otra. Es verdad, ¿no?, en lugar de consolidarse como dos vertientes de una misma tradición, que es lo que vamos a ver precisamente al estudiar el cuento, el llamado cuento peruano. ¿Cómo lo vamos a definir?, ¿no? Entonces ahí tenemos una propuesta. La pregunta ahora es, ¿siguen siendo los escritores más jóvenes? Y con eso incluso me estoy refiriendo a ustedes, ¿no? Los escritores de la era de Internet, el correo electrónico, el terrorismo global y Facebook, como los de la generación anterior. Es decir, ¿ustedes siguen siendo como la generación de los 90? Creo que no, dice. Creo que muchos de esos jóvenes escritores que a principios de los 90 empezaron a edificar su obra narrativa, lo hicieron desde el desencanto. Claro, eso es lo que ha
ocurrido, eso es lo que llamamos la generación X, ¿no? La generación que ha habido con todo derecho del mundo el desencanto de todas estas frustraciones que ha habido en nuestros países, frustración que ahora mismo estamos experimentando porque el país innecesariamente, a pesar de su debilidad, está otra vez escindida, está otra vez dividida en dos sectores aparentemente contrarios, cuando la idea es que por encima de esas divergencias que puede haber está la idea de la unidad, que es también, ¿no?, lo que debería existir en el mundo de la literatura. Dice, la pregunta ahora es, ¿siguen siendo los escritores más jóvenes los escritores de la era de Internet, del correo electrónico, el terrorismo global y Facebook como lo de la generación anterior? Creo que no. Creo que muchos de esos jóvenes escritores que a principios de los 90 empezaron a edificar su obra narrativa lo hicieron desde el desencanto y en gran medida desde una curiosa apolitización que resultaba completamente alejada de los modelos todavía vigentes instaurados por el boom latinoamericano. Eso creo que también es un dato que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hoy hay una menor politización en el mundo de la literatura. En la década de los 60, 70, ahí sí la politización era muy fuerte, ¿no? En esa época de la literatura comprometida. Pero ahora ya eso pasó detrás y hoy hay más libertad, hay más amplitud, incluso ya ha surgido con bastante fuerza la llamada literatura fantástica, que es otra opción que también tendremos que tomar en cuenta. Y a su vez, tanto la literatura alusiva al mundo peruano como al mundo extranjero, ¿no? Son obras que comparten características comunes y por eso ya la literatura peruana no es solamente la que se hace en el Perú, es también la que se hace en España. Hay varios autores importantes radicados en España que sin embargo no niegan su filiación a la literatura peruana. Igual en Estados Unidos, el caso famoso que ustedes deben conocer de un escritor que se llama Daniel Alarcón, que él se fue muy pequeño a Estados Unidos con sus padres por la migración, por los problemas internos del Perú, y que él escribe en inglés, ¿no? Y en inglés ha alcanzado un gran reconocimiento, de modo que algunas de sus obras, si bien están escritas en inglés, sin embargo, se refieren a la realidad que él vivió de niño, la realidad del terrorismo, ¿no? Bueno, entonces, dice aquí una curiosa politización que resultaba completamente alejada de los modelos todavía vigentes instaurados por el boom latinoamericano. Las grandes utopías, la conciencia social, la idea de una literatura comprometida con su tiempo, nos ofrecieron las más bellas páginas de la ficción como barricadas contra la injusticia de los dictadores. Sin embargo, aquello parecía no ser el motivo central de las nuevas ficciones que se estaban gestando en el seno de una sociedad crispada y sujeta a dramáticos cambios. ¿Y qué diremos ahora de la situación en la que nos encontramos? Dice, los más jóvenes escritores latinoamericanos en general y peruanos en particular parecen descreer de todas aquellas utopías y todos aquellos modelos narrativos, ¿no? Ya eso quedó de lado, o al menos quienes siguen escribiendo de temas más o menos políticos o desde el compromiso social lo hacen de una manera distinta, más atenuada ideológicamente, es decir, ya la efervescencia ideológica ya no es tal, ¿no? Ya esas acusaciones que ha habido a propósito de las últimas elecciones, comunismo, etcétera, son falsas. El comunismo es una utopía que nunca se realizó, nunca se va a realizar. Nuestra realidad es más compleja, ¿no? Entonces estos grandes sueños también ya no tienen ninguna vigencia, ni tampoco deben ser utilizadas como una especie del cuco, el cuco. Ya no existen esos cucos, por favor. Vivimos hechos ya mucho más complejos, efectivamente, la migración, la pobreza, la dependencia, ¿no?
la heterogeneidad, eso sí, siguen siendo problemas que de una u otra manera marcan el trabajo de los escritores, ¿no? Entonces dice, los más jóvenes escritores latinoamericanos en general y peruanos en particular parecen descreer de todas aquellas utopías y todos aquellos modelos narrativos, o al menos quienes siguen escribiendo de temas más o menos políticos o desde el compromiso social lo hacen de una manera distinta, más atenuada ideológicamente. Y ese hecho se ha acentuado con el fenómeno migratorio, ¿no?, que ha disuelto o al menos ha resquebrajado las categorías tradicionales hasta el punto de que resulta difícil hablar hoy en día de una literatura nacional, o al menos hacerlo siguiendo criterios más bien obsoletos de definición. No se trata de los escritores peruanos ya afincados en España u otros países como Fernando Iwasaki, Santiago Roncagliolo o Sergio Galarza, sino de los jóvenes, es lo que mencionaba, sino de los jóvenes escritores que se formarán en sus países adoptivos, como ha sido el caso de Daniel Alarcón, crecido y educado en los Estados Unidos, y cuyo material narrativo, no obstante, sigue extrayéndose del Perú. Radio Ciudad Perdida, Guerra en la Penumbra en español, ¿no?, es una obra que él escribió en inglés y ha sido traducida, ¿no? Es un autor reconocido y al ser traducida esta obra se llama Guerra en la Penumbra en español. Son estremecedores frescos de una época y una sociedad en extremo convulsa y fragmentada. Quizá pues entre la diáspora, el exilio, la globalización y el desencanto ideológico estamos construyendo por fin un mosaico literario integrado, menos homogéneo, pero también más enriquecedor, y que al final, como pretende el título de la novela de José María Arguedas, represente al Perú de todas la sangre, ¿no? Bueno, ese es el punto de vista de hace ya de algunos años, de 2011, ¿no?, exactamente 10 años, ¿no? Es un informe que hace sobre la situación de la literatura peruana con todas estas variables que ha tomado en cuenta, aunque también, digamos, ha incurrido en algunas simplificaciones o suyas o de Vargas Llosa, con motivo, claro, de este encuentro que tuvo la mejor de las buenas intenciones, pero no siempre las buenas intenciones son las mejores, ¿no? Pero ahí queda como testimonio de este Congreso de Escritores Peruanos del 2005 en Madrid, que en vez de tender lazos, ¿no?, de intercambio, de cooperación, de comprensión, de apertura, terminaron otra vez encerrándose en viejas oposiciones, como las oposiciones de la civilización o barbarie propias de hace 100 o 200 años, ¿no? O esta oposición entre criollos y andinos, que creo que no tiene sentido, ¿no? Bueno, este era entonces el artículo de Jorge Eduardo Benavides, que dicho sea de paso, es un escritor valioso en cuento y novela, y que puede ser también uno de los escritores que ustedes hayan leído, ¿no? No sé si al respecto sobre este artículo hay algunas preguntas, algunos aportes. Hemos quedado ya en que la lectura de este artículo, como ustedes tienen el material a mano, va a consistir la tarea en un informe, ¿no? Es un informe, ¿no? Es un informe de unas 3 o 4 páginas sobre permanencia y cambios en la literatura peruana 1980-2020, ¿ya? Así se va a llamar. Informe número 1, porque es el número 1, sobre
Permanencia y cambios en la literatura 1980-2010, según la versión, ¿no?, de Jorge Eduardo Benavides, que es una versión personal, ¿no? Allí, por favor, en este informe incluyan los nombres de los escritores y los títulos de algunas obras, de algunos textos, ¿no? Principalmente del campo de la narrativa, novela y crítica, pero si alguien quiere agregar, ¿no?, algo acerca del ensayo o de la poesía, también pueden agregar. Y hasta, por cierto, también pueden recurrir a otras fuentes informativas, porque esta no es la única fuente que debemos tomar en cuenta. Sobre este aspecto quisiera ver si hay algunas preguntas, si queda clara ya esta explicación de que la lectura de este texto, repito, ha tenido como propósito actualizar un poco nuestra información sobre esta literatura tan amplia, tan heterogénea, tan diversa que es la literatura peruana, principalmente en los siglos XX y XXI, que son los que vamos a tomar en cuenta para trabajarlos como objeto de una crítica literaria, ¿no? Y si ustedes tienen algunas ideas o algunas preguntas acerca de esta suerte de visión más o menos actualizada, ¿no?, de la literatura peruana. Si hubiera algunas preguntas, con todo gusto, y de esa manera también puedo recoger algunos aportes que ustedes quieran hacer. El informe es probable que no lo hayan conocido, entonces pueden opinar sin mayor problema en uno u otro sentido, o si falta algo dentro de esta visión de conjunto, faltan algunos otros elementos, sin duda, ¿no? Más recuerden que es un informe breve y por tanto consigna lo esencial de esta problemática, que sin duda es una problemática más amplia, ¿no? Por ejemplo, en los últimos tiempos estoy seguro que ustedes han percibido que también, ¿no?, bueno, el ensayo también es importante, ¿no?, pero al lado de eso también ha habido una suerte de crecimiento de la llamada literatura fantástica, ¿no?, principalmente en el cuento. No sé si puede hablarse de novela fantástica, pero en el campo del cuento sí hay cuentistas valiosos, y a propósito de ello les recomiendo esta antología de Ricardo Sumanavia, ¿no?, que se llama 5 espacios de la ficción breve. Entonces ahí esta es una antología bastante amplia, con textos que vamos a emplear también para hacer análisis de diferentes autores, porque hay autores peruanos, pero también hay autores españoles, ¿no?, escritores argentinos, hay lo que llamaríamos escritores modernizantes, como es el caso de Carlos Herrera, ¿no?, que trata de temas netamente modernos o posmodernos, pero también está Galvez Ronceros, ¿no?, con sus relatos de Monólogo desde las tinieblas, ¿no? Luego también está Iwasaki, que repito es un autor peruano, ya afincado en España. Julio Ortega, un valioso escritor y crítico, del cual también se consignan varios textos. Ana María Schwa, confieso no conocer, Sigua, ¿no? Confieso no conocerla, pero ahí la tenemos, creo que podríamos también tomar en cuenta. Vamos a ver si hay algún texto interesante de ella. 185, ¿sí? Esta es Schwa, es argentina, qué interesante, botánica. Les voy a leer algunos textos de ella, ¿no? A ver qué les parece, ¿no? Son textos breves. Uno de ellos se llama Cuidado con las mujeres,
Que una mujer no tenga raíces o finja no tenerlas no es prueba suficiente. Y yo me fijaría en lo que come, en su forma de saludar, cierta flexibilidad en las reverencias. Me acercaría para saber si le huelen a viento los suspiros, si tiene nudos como nidos en el pelo frondoso, hábiles especies híbridas que pivotean entre dos reinos. Estas supuestas mujeres se disfrazan, seducen, fingen amor, se reproducen al menor descuido, ¿no? Bueno, entonces esto es solamente un ejemplo de una antología de Ricardo Zumalabia, 5 espacios de la ficción breve. Bien, no sé si hay algunas preguntas o algunas observaciones o algunos aportes que quieran hacer sobre esta lectura. Bueno, entonces quedamos en que el informe número 1, con calificativo, ¿no?, será una síntesis y quizá con algunos aportes que quieran agregar acerca de este artículo que lo tienen en el aula virtual, que se llama Telúricos y evadidos en la era de Internet, ¿no? El informe debe llamarse Permanencia y cambios en la literatura peruana 1980-2020, ¿no? Allí debe constar, que claro, lo he leído yo, lo he comentado, entonces debe constar ahí la lista de autores, ¿no? Algunos de los cuales seguramente ustedes han leído, con preferencia por lo narrativo, en su versión de cuento o de novela, pero también puede haber referencias a la poesía, al ensayo, que también, ¿no? Dicho sea de paso, este año, de 2021, ha aparecido un libro con cuentos sobre la pandemia, ¿no? Y son cuentos acerca de este fenómeno curioso que nos ha tocado vivir, curioso y peligroso, pero no ha sido preparado por los... Bueno, sí ha sido preparado por los creadores de este tipo de literatura, que seguramente en muchos aspectos tiende hacia lo fantástico, sí, pero sí ha sido reunido por el crítico Ricardo González Vigil, que es uno de los que vamos a usar precisamente como críticos literarios, que nos va a orientar en esta tarea de crítica literaria que vamos a hacer, ¿no? Después ya viene la siguiente lectura, ¿no? La siguiente lectura, que también ustedes la tienen, y por favor quisiera que la tengan a la mano. Este texto se llama Etnoliteratura y tradición oral, partida narrativa de ficción, ¿ya? Este texto es parte del material de la cátedra, pero ahí se indica la fuente de donde ha sido tomado. El cuento peruano, 1980-1989, Lima, Ediciones Copé. Como ustedes saben, uno de los que más ha trabajado en la crítica literaria peruana, tanto en poesía como en narrativa, es Ricardo González Vigil, profesor de la Universidad Católica, pero es el que tiene, diríamos, la obra crítica más amplia, ¿no? Y su obra más importante es una antología del cuento peruano. Ahora, después de haber leído estas líneas de Benavides y otros textos más, nos damos cuenta que en realidad el cuento peruano es más complejo de lo que nosotros quisiéramos. No es un cuento 100% occidentalizado, de ninguna manera. ¿Y eso por qué? Porque el Perú, culturalmente, literariamente, y ya se ha dicho una y otra vez, es una literatura heterogénea, ¿no? Ya ese concepto también se emplea con bastante frecuencia, lo acuñó en algún sentido, hay que decirlo, Antonio Cornejo Polar. Entonces, a partir de ahí,
cada vez que se emprende el estudio de una literatura, hay que tomar en cuenta ya no solamente el canon, sino ya una concepción más abierta. Y por eso González Vigil, al hacer la gran antología sobre el cuento peruano, establece dos categorías, ¿no?, que son la etnoliteratura y tradición oral por una parte, y por otra parte la narrativa de ficción. Ese criterio también vamos a manejar en los análisis que ustedes van a hacer, ¿no? Por eso es que el siguiente material está constituido por 3 textos, ¿no? 2 de ellos, y quiero que ustedes los vayan leyendo porque el jueves vamos a trabajar sobre ellos, ¿no? 2 de ellos. El primero es sobre lo que llamaríamos la narrativa de tradición oral. Ahí tienen el texto, ¿no? Se llama, sección 1, etnoliteratura y tradición oral. Y los autores, el autor o los autores de los textos que hemos tomado, porque esa es una particularidad, son el tío Lino, un personaje al cual vamos a conocer con motivo de estudiar este relato que pertenece a la etnoliteratura, ¿no? La etnoliteratura y la literatura de tradición oral. La diferencia está en que la tradición oral, diríamos, se relaciona a la literatura que se hace oralmente en todas las sociedades, y especialmente en la nuestra, en la que hay esta diversidad entre el mundo urbano y el mundo rural. Sin duda, no solo ahora, sino en siglos anteriores, ha habido también esta divergencia, esta dicotomía entre lo rural y lo urbano, ¿no?, entre lo tradicional y lo moderno. Y un primer ejemplo de un texto que pertenece a la tradición oral es precisamente este texto que se llama El Faisán y las perdices, ¿no? Y luego el siguiente texto, que se llama La Guerra de los Animales, también es un texto que pertenece a esta primera sección del cuento peruano, ¿no? Pero yo a este cuento lo relacionaría más con la etnoliteratura. Léanlo ustedes, luego conversaremos en la siguiente clase, ¿no? El texto está escrito por Danilo Sánchez León y se llama La Guerra de los Animales, ¿no? Claro, él lo que ha hecho es darle una versión escrita a una suerte de, no sé si llamarle mito exactamente, o algo así, ¿no?, o relato étnico, un relato que ustedes lo van a leer y que también va a ser objeto de estudio. Y como, bueno, es un relato un poco más amplio, léanlo también con calma para el jueves, ¿ya? Porque el jueves vamos a conversar acerca de los 3 relatos en conjunto y vamos a también analizarlos. Y la segunda sección del material contiene, de la sección que corresponde a la llamada narrativa de ficción, que sería el cuento moderno, hemos incluido, de la antología de Ricardo González Vigil, hemos incluido el cuento Don Quijote, ¿no? Entonces son 3 cuentos diversos, quiero que los lean para el jueves y será materia también de otra tarea, pero no se olviden que respecto de la lectura que hemos hecho hoy, queda ya pendiente una primera tarea. Entonces, no sé cómo anda la asistencia. Sí, doctor, ya la pasé, ya está en el aula virtual. Han venido, ¿no? Sí. Han venido. Queda constancia también entonces la tarea que tiene. Sí, ya tomé nota, luego ya con usted acuerdo, sí, para subirla al aula virtual. Y se va a subir al aula virtual con ese hoy día más tarde. título sencillo que acabo de dar, Sí, ¿no? sí, he tomado nota. Que es informe, ¿no? Acá está es el informe sobre este texto, que creo que también incrementa nuestra visión sobre la literatura peruana en su más reciente actualidad. Informes sobre permanencia y cambios en la literatura peruana
1980-2010, ¿no? Y ahí, por favor, como he dicho, expláyense si gustan, tomen nota de los nombres y obra más repetitiva de los autores, se concentran especialmente en la parte narrativa, lo que no excluye también la posibilidad de, incluso pueden incluir nombres de autores que no aparecen en el ensayo, pero que de acuerdo a ustedes tienen, son importantes, ¿no? Entonces, entre los minutos que queda, creo que podríamos conversar acerca de lo que hemos expuesto hoy día, y si hubiera algunas intervenciones sería interesante, porque de esa manera enriquecemos nuestro punto de vista acerca de la crítica literaria a la cual estamos comenzando a dedicarnos con nuestras aproximaciones con diferentes textos, ¿no? Uno de los cuales hemos leído hoy. Entonces, ¿hay algunas preguntas o algunos aportes que quieran hacer? Bueno, voy a... Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, sí, le escucho, le escucho. ¿Cómo está? Le habla Alfredo Ruiz. Una consulta. Entiendo que partiendo de este artículo de Benavides. ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacer un informe, pero que también agregando justamente la literatura en este periodo, ¿no? De 1980 al 2020, Sí. según lo que nosotros hemos percibido, Así no sé, así es. producción de nuevos escritores, Claro, nuevas claro, sí. nuevos giros, ¿no? Sí, Algo así. sí, sí. Es verdad, señor Chinchay, este artículo quiere motivarlos a que ustedes puedan enriquecerlo, puedan ampliarlo, ¿no? Puedan incluso agregar algunas cosas. Me parece que falta, por ejemplo, y ese sería un motivo también de ampliación, me parece que falta información sobre lo que se llama el cuento fantástico, ¿no? Que de pronto ha cobrado un renovado interés, hay una serie de antologías, etc. Y en cuanto al cuento, pues el Perú tiene una serie de autores muy importantes que cultivan diferentes tendencias. No olvidemos también, según hemos dicho, que ahora ya el concepto de literatura peruana es más amplio, que involucra incluso escritores que ya no residen en el Perú, que no hacen obra en el Perú, pero que sí están vinculados con el Perú. Otro aspecto que queremos destacar es que el desarrollo de la narrativa, la mayor importancia que tiene la narrativa, principalmente en el género del cuento, se ha debido también en gran parte al impulso, al estímulo que han significado los famosos concursos COPE, ¿no? Los famosos concursos COPE, que justamente comienzan casi exactamente en 1980. La primera convocatoria es de 1979. O sea, coincidentemente hay un interés también de parte del Estado, ¿no? De promover, y de esa manera también, de ahí de COPE, por ejemplo, para mencionar algunos nombres, no sé si ustedes conocen, pero es un escritor que en varias oportunidades presentó magníficos textos, Luis Enrique Tor, ¿no? Que es un escritor importante, ha escrito textos importantes, y este famoso concurso que ha impulsado mucho la narrativa, que quizá le ha dado una mayor importancia a la poesía, aunque la poesía también es importante, el primer ganador del COPE fue nada menos que el poeta peruano Washington Delgado, que ya en ese momento era un autor consagrado, pero diríamos, ya que se abrió esta posibilidad de este concurso que no existía en muchos años, el famoso concurso COPE comenzó en su primera versión eligiendo el género del cuento. Y creo que la elección fue muy buena, y ya el premio COPE ha celebrado exactamente 40 años, ¿no?
79, 89, 99, 2009, 2019, 40 años. Y en esos 40 años ha publicado una enorme cantidad de material. Dentro de los proyectos también está la antología de Ricardo González Vigil, que nos servirá bastante para poder ir eligiendo ahí los autores a los cuales vamos a estudiar y analizar desde diferentes perspectivas. Eso era lo que quería agregar. No sé si hay alguna otra intervención, algún otro aporte. Pueden opinar, porque ustedes son estudiantes de literatura. Profesor, Sí. ¿me escuché? Sí, le escucho. Una pregunta. Sí. ¿Es para el jueves este informe? No, para que tengan tranquilidad, el informe va a ser para el martes como hoy, ¿ya? Pero sí les pido, por favor, para este jueves, lean un material que está ya en el aula virtual que se llama precisamente Etnoliteratura y Tradición Oral, Narrativa de Ficción. Ahí haremos ya una suerte de reiteración de, digamos, por qué hablamos de estos conceptos al tratar del cuento, ¿no? Es que, como hemos indicado ahora, el cuento peruano ya no es pues solamente Valdelomar, ya no es solamente Ribeiro, ya no es solamente, diríamos, determinados autores ya reconocidos, sino que el concepto de cuento ha crecido también precisamente porque la realidad peruana es heterogénea y entonces en los estudios que hagamos tenemos que considerar, como hemos hecho ya en este primer material, por lo menos el primer material hemos considerado la diferencia que hay entre un relato de tradición oral o un relato de etnoliteratura y un relato, lo que se llama de narrativa de ficción. Esas son las categorías que ha propuesto, ¿no? Que ha propuesto Ricardo González Vigil en su antología del cuento peruano. Entonces, por lo menos en esta primera parte, vamos a estudiar con exhaustividad. Por eso, por favor, les pido, lean, 3 textos son, ¿no?, los que hemos pedido que lean, y vayan de paso ustedes empleando ahí conceptos pertinentes para destacar tanto los valores literarios que tiene cada uno de los relatos, como también los valores extraliterarios, ¿no? Porque un texto literario se caracteriza por su verosimilitud, por su tratamiento del lenguaje, por la creación de un mundo. Acá en estos 3 cuentos que vamos a ver, hay 3 mundos que son diversos, ¿no? El mundo que se recrea en el primer relato, el faisán y los perdices, por ejemplo, es parte del mundo peruano, de una de las dimensiones de la realidad peruana. Igual pasa, el caso del texto escrito por Danilo Sánchez León, pero que se remite a una etnoliteratura, se refiere a un tiempo anterior incluso a la existencia de los seres humanos, ¿no? Este relato más bien está ambientado en la selva, ¿no? De ahí la diversidad. Y el último cuento, curiosamente también, y coincidiendo con lo que hemos señalado, el cuento es de un autor no muy conocido, pero lo hemos puesto como una forma de divulgación, un autor que se llama Carlos Ledgar, que es un escritor, diríamos, del siglo XX, del siglo pasado, no muy bien conocido, y de él hemos seleccionado profesamente un texto que se llama Don Quijote. Así se llama el cuento. Así que tomen en cuenta también el título que tiene el relato para ver en él, en la próxima oportunidad, los valores literarios, todo tipo de valores, todos los aspectos que se analizan en un texto literario, que hay en cada uno de ellos crea un mundo, ¿no? Los 3 son mundos ficticios, ¿no? Pero nutridos también de ciertos elementos de la realidad
que ciertamente están plasmados, pasan a formar parte del universo verbal, del universo literario, del respectivo texto, ¿no? Entonces hemos hecho esta ampliación de considerar bajo el concepto de cuento no solo el cuento de un autor como Ribeiro o como Abraham Valdelomar, ¿no? O como Alfredo Bryce, que también podríamos haber estudiado, ¿no? Sino también estamos considerando como punto de partida el llamado relato de tradición oral, y el otro es un relato de etnoliteratura, ¿no? Para luego ingresar ya a la otra vertiente, que es la llamada vertiente de del texto, de la narrativa de ficción, que es la narrativa más moderna, la narrativa en la que están incluidos estos autores que hemos mencionado en esta reunión, ¿no? ¿Alguna otra cuestión más? Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí porque después tenemos otra clase nosotros y queremos hacer el cambio de la tecnología para que también puedan ingresar sus otros compañeros. Muchas gracias por su atención, muy buenas tardes, y entonces por favor, ya saben, la tarea escrita es para el otro martes, pero la tarea inmediata es para participar en el curso y la lectura de estos 3 primeros textos narrativos con los cuales comenzamos el análisis desde el punto de vista de la crítica literaria, ¿ya? Ahí nos quedamos por hoy. Listo. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Gracias a ustedes.